Formación Humana, les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia Histeria Apocalíptica, recursos para analizar y entender la realidad global, que estará a cargo del maestro Carlos Cordero aquí presente. Esta plática forma parte del ciclo de conferencias de ética aplicada que ofrecemos desde el proyecto de formación docente del Departamento de Formación Humana. En este mismo programa ya hemos tenido conferencias sobre ética y empresa, ética y transhumanismo, y la más reciente sobre discursos de odio en redes. De manera que se trata ya de la cuarta conferencia de este ciclo. Quisiera a continuación, a ver si lo logramos antes de ser interrumpidos por el simulacro, presentar la dinámica que tendremos y a nuestras dos personas en el panel. La dinámica es muy sencilla. En un primer momento, el maestro Carlos Cordero pronunciará su conferencia de alrededor de 40 minutos. En un segundo momento, la maestra Cristina Ulloa hará un comentario a la conferencia de Carlos de aproximadamente 10 minutos y planteará algunas preguntas abiertas para también abrir el micrófono y que ustedes puedan formar parte de esas preguntas y del diálogo con nuestro expositor. Carlos Cordero es maestro en Relaciones Económicas Internacionales y Cooperación por la Universidad de Guadalajara. Es licenciado en Relaciones Internacionales por el ITESO, en donde fue coordinador de la licenciatura en Relaciones Internacionales entre 2018 y 2024 y coordinador de la licenciatura en Gestión Pública y Políticas Globales en 2021 y 2022. También coordinó los proyectos de aplicación profesional, los PAP, del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos de esta misma casa de estudios. Se ha desempeñado como consultor en gestión de proyectos y comunicación estratégica, es colaborador editorial sobre política internacional en medios radiofónicos digitales e impresos y actualmente es director de la Oficina de Internacionalización del ITESO desde marzo de 2024. Entonces, damos un aplauso de bienvenida a Carlos. Y Cristina Ulloa es maestra en Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos por la Universidad de Granada, licenciada en Relaciones Internacionales por el ITESO, en donde es profesora titular del Departamento de Formación Humana y coordinadora de la Academia de Contexto Histórico y Social. En esta misma universidad ha trabajado en el Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos, es también profesora de asignatura en la Universidad de Deusto y se ha desempeñado como analista en Quineos, como directora ejecutiva en Telar de Zarape Asociación Civil, como coordinadora de proyectos en Zarape Social y como asesora en la Organización Panamericana de la Salud en Panamá y Washington. Damos también un aplauso a Cristina. Bueno, pues ahora sí damos inicio con la conferencia. Cedo la palabra a Carlos Cordero. Gracias, Bernardo. Gracias, Cristi. Y gracias al DFH por abrir este espacio. Estoy muy contento de que me hayan invitado a mí a hablar de estos temas que pues son las cosas que me gustan y que me interesan, ¿no? Antes de iniciar quisiera hacer una acotación porque pues los temas que vamos a abordar o algunas de las cosas que se van a platicar hoy son muy fuertes, ¿no? La última vez que hablé sobre estos temas una persona se desmayó, entonces quisiera pedirles pues que sepamos que estamos platicando, analizando, no tenemos por qué vivir en carne propia las cosas de las que vamos a estar hablando, ¿no? Y la segunda, quisiera platicarles brevemente sobre el propósito del título, que más allá de ser una provocación, pues refleja el sentido y refleja la percepción que hay en las personas sobre los procesos en la política internacional, ¿no? Desde más o menos desde 2020 con la pandemia y sobre todo con el regreso de Trump a la política. Yo como internacionalista, más o menos 2 veces a la semana recibo comentarios o preguntas sobre que la Tercera Guerra Mundial está a la vuelta de la esquina, ¿no? Y entonces he identificado precisamente que estamos viviendo como colectivo pues una histeria apocalíptica, ¿no? Estamos muy sorprendidos que ahora estamos viviendo eso, pero cuando estudia uno relaciones internacionales, pues te identificas que llevamos más o menos 500 años así, ¿no? Entonces,
un poco hablar de histeria apocalíptica pues es precisamente para colocar al centro este sentimiento, para el cual espero esta mañana poder compartirles algunos recursos para entender mejor y sobre todo para no dejarnos seducir por esa histeria, ¿no? Ay, perdón. Bien, pues un poco para ir abriendo boca, me gustaría dar un breve contexto del entorno global visto desde la política y bueno, pues cosas muy obvias, ¿no?, que vemos todos los días en las noticias. El aumento de los conflictos bélicos, a los que yo llamaría, no hay precisamente un aumento de los conflictos, pero sí hay un aumento de la visibilidad de los conflictos, ¿no? Pongo como ejemplo el caso muy lamentable de lo que está sucediendo en la Franja de Gaza. No es algo que haya comenzado en octubre del 2023, sino es una historia que lleva casi 70 años gestándose, ¿no? Pero bueno, hoy en día, por la red de comunicación internacional que tenemos, nos llegan las imágenes más frecuentemente y tenemos además a mucha gente hablando sobre esas imágenes, ¿no? Otra de las cosas pues es la puesta, he puesto esta imagen del cañón porque no nada más refleja el conflicto bélico, sino también la apuesta de ciertos sectores de la humanidad por poner el conocimiento y el desarrollo del conocimiento al servicio de la destrucción. Algo que está sucediendo en este momento pues es que la tecnología bélica se está desarrollando muy aceleradamente y en ese sentido pues la producción de conocimiento que estamos generando en las universidades pues también se puede ver llevada hacia esos derroteros, ¿no? Nuestro amigo Donald Trump, que tiene atormentándonos desde hace pues ya un par de añitos, ¿no?, desde su primera administración, y que es reflejo de un fenómeno que ha cobrado un significado bastante vacío, que es el populismo, al que nos gusta refugiarnos para tratar de dar una explicación sobre procesos electorales que no siempre entendemos del todo, pero que están muy cargados de emotividad, ¿no? La irrupción de la inteligencia artificial, que además de lo que afecta en el desarrollo de conocimiento para la humanidad, pues también está afectando en la manera como nos estamos informando, ¿no? Cada vez es más común que en lugar de ir a una fuente directa de información o consultar a los medios de comunicación, pues hagamos la consulta directo a un motor de búsqueda con inteligencia artificial, ¿no? ChatGPT en el más común de los casos, pero hasta el meta del WhatsApp funciona buenísimo para pues ahí rascarle a la información, ¿no? El cambio climático, que es una cosa que en particular este año estamos padeciendo en Guadalajara con esta terrible temporada de lluvias, digo terrible para los que vivimos en la ciudad, muy buena para el medio ambiente, pero las inundaciones y tal son reflejo de que hemos alterado el medio ambiente, ¿no? Y finalmente enmarcar esta situación pues en un ambiente de polarización que refleja esta imagen que está ahí en azul y rojo, sobre la que podríamos hablar muchísimo, pero sobre todo que hay que identificar que esta polarización pues, nos afecta en todos los niveles, ¿no? No es nada más que partidos políticos lleguen al poder, que discursos se lleven en las redes sociales, esto afecta incluso con las amistades. Estoy seguro que más de uno y una de ustedes ha dejado de coincidir con personas simplemente por esta dinámica de las posiciones rígidas respecto de la percepción de la realidad. Bien, pues en ese sentido el primer recurso que les quiero compartir y recomendar es el ensayo titulado La piedra de la locura de Benjamin Labatut, escrito en el 2021. Benjamin Labatut es un escritor de ficción que recurre a construir historias conocidas como no ficción, porque en realidad sus novelas están relacionadas con la historia de la ciencia, particularmente con la historia de las matemáticas y de la física, y en su ensayo de La piedra de la locura analiza esta imagen que estamos viendo en pantalla, que es un cuadro del Bosco, titulado La extracción de la piedra de la locura, y en ella nos lleva a reflexionar precisamente sobre esta histeria colectiva que estamos viviendo, ¿no? Nos da algunas pistas para entender por qué de pronto la razón no nos es suficiente para poder entender nuestra realidad y cómo le hemos dado espacio también a la emoción para tratar de interpretarla y tratar de pues, hacer frente
a ello, ¿no? De este ensayo he extraído estos dos bonitos párrafos que creo que describen a cabalidad cuál es el sentimiento de la época, y me voy a permitir leerlos. Labatut menciona: una cierta demencia se ha infiltrado en el mundo, gota a gota, y está tomando cada vez más fuerza. Ya no podemos simplemente desdeñar la paranoia, ni tampoco podemos confiar con absoluta certeza en que la ciencia, o incluso nuestros propios sentidos, será capaz de mostrarnos el mundo tal como es. Debemos aprender a ver las cosas bajo una luz nueva, porque la llama de la razón ya no alcanza a iluminar el complejo laberinto que va tomando forma lentamente, aunque algunos digan que está siendo construido, a nuestro alrededor. Entonces creo que esta reflexión nos plantea, o podríamos encontrar ahí un eco, de cómo individualmente nos podemos plantar frente a las noticias todas las mañanas, ¿no? Que estamos viendo lo que pasa en Gaza y yo cada día me sorprendo más de decir, bueno, ¿dónde está la humanidad? Escuchas a los líderes israelíes hablar con tal pues, desfachatez, cinismo, deshumanización sobre la población palestina, y pues sí llegas a dudar, ¿no? Si esto es realmente real o es producto de una alucin. Bien. En resumidas cuentas, entonces, el contexto internacional en el que nos encontramos pues puede ser identificado, puede ser caracterizado por la polarización política, una franca pérdida de confianza en el futuro. La gente está dejando de pensar en cómo podríamos ser en el futuro, la retirada de la utopía, ¿no? Visto desde el pensamiento filosófico. La gente ya no se puede imaginar un mundo sin centros comerciales, y como los centros comerciales cada vez están más caros, pues entonces estamos ahí frustrados, ¿no? La gente no se imagina un mundo sin democracia, y como la democracia está por los suelos y no resuelve nada, pues también estamos ahí estancados, ¿no? Y en medio de todo esto, pues el miedo al cambio, que es la cosa que más nos paraliza. No estamos dispuestos precisamente a cambiar el discurso sobre la crisis de la democracia y entonces colocar a qué hay después de la democracia, ¿no? O pensar en otras formas de organizarnos más allá de los estándares que tenemos. Y en este contexto, pues hay dos cosas que se ocultan cuando nos dejamos envolver en estos sentimientos. El primero es pues, que hay que reconocer que hay un cambio acelerado de la realidad. En las aulas nosotros lo podemos ver con la evolución que ha tenido el perfil de nuestros y nuestras estudiantes, ¿no? Y sobre todo ahorita el debate respecto de si saben leer, les gusta leer, si están volcados al TikTok, si en realidad tienen un futuro ellos, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa frente a este contexto? Pues que recurrimos a refugiarnos en la tradición. ¿Por qué nos refugiamos en la tradición? Pues porque es lo que conocemos y lo que hemos probado que funciona, ¿no? Que funciona para otros contextos, no precisamente para el contexto de aquí. Y entonces, bueno, en ese contexto es que pues tenemos que prepararnos para enfrentar las noticias del día a día y sobre todo para poder entender este contexto internacional y poder ayudar a nuestros estudiantes a reflexionar de manera crítica respecto a él, ¿no? Entonces, la segunda recomendación que les hago es imitar a Melania Trump en la toma de protesta de Donald Trump. ¿Por qué les pido imitar a Melania? La señora es muy criticada y a la señora podríamos hablar aquí horas y horas y horas. Pero el día de la toma de protesta, el gesto de utilizar este sombrero, pues simbólicamente, a mí en particular, me hizo ver que es posible poner una distancia del terror, ¿no? Dentro de todo lo catastrófico que estamos viviendo, la persona que vive más cerca del diablo, si lo queremos ver así, pues es ella, que duerme todos los días con él, ¿no? Y que además tiene que poner su linda cara al lado de él. Y utilizar el sombrero le permitió, en el momento pues muy simbólico, que era que después de recibir los poderes plenipotenciarios, místicos y omnipresentes de la potencia más grande del mundo, Donald Trump, pues no besó realmente a su mujer, ¿no? No sé si han visto el video, pero es una mueca de beso súper forzada y ella muestra una sonrisa de felicidad porque el sombrero
le da ese margen, ¿no? Entonces, el sombrero además es muy sobrio y ella pues proyectó una imagen muy simbólica con este sombrero que además le tapaba la vista, ¿no? Entonces, frente a la adversidad, imitar a Melania Trump implica tener una actitud, que la actitud sí depende de nuestra voluntad, y sobre todo poner distancia. ¿Poner distancia a qué? Pues precisamente a esa histeria apocalíptica. Bien. Dicho estas cosas, para ponernos en contexto, ahora sí vamos a lo disciplinar de las relaciones internacionales y el método que les quiero compartir esta mañana, ¿no? En pantalla están viendo la bonita imagen del señor Kenneth Waltz, que es uno de los grandes teóricos del neorrealismo en temas de política internacional. Él ya falleció y nos plantea una postura y una visión muy convencional del mundo, ¿no? O sea, digamos que no es el mejor autor o el mejor método para acercarnos de manera crítica, pero su método sí nos acerca a poder hacer un primer diagnóstico de la realidad, ¿no? Entonces, por eso es que les he compartido o que he pensado en compartir este método de análisis de los 3 niveles, que además es muy accesible para las personas que no están tan cercanas a la disciplina específica de las relaciones internacionales, ¿no? ¿Qué es lo que plantea el método de análisis de los 3 niveles? Pues reconocer que la realidad internacional es gestionada desde un sistema o desde una realidad sistémica que tiene 3 niveles. El sistema internacional, su nivel más amplio, el nivel nacional estatal, que implica observar a las unidades de ese sistema, y finalmente el nivel individual, que implica revisar el perfil de los tomadores de decisiones de esas unidades. Bien, para poder entender esto un poco mejor y sobre todo para identificar la diferencia respecto de los estudios de la política clásica, y una de las bonitas diferencias que hay entre los que estudiamos relaciones internacionales y los que solo estudian ciencias políticas, pues es reconocer, lo siento, pues hay diferencias, es reconocer que a diferencia de las dinámicas y las lógicas de actuación políticas en el margen del Estado, la realidad en el nivel internacional es anárquica porque no tiene un Estado. Entonces las cosas son más complejas. Aquí cuando hablamos de procesos políticos en la región, en la ciudad, en el país, pues tenemos un techo de cristal que es el Estado, al cual le podemos enjarentar todos los problemas o todas las soluciones del mundo. Pero en el mundo internacional no tenemos un superestado. La ONU no es ni de lejos un superestado. Entonces, las dinámicas de interacción entre los agentes pues son diferentes. Va a entrar más precisamente las dinámicas o los juegos de poder para acumular recursos que te puedan garantizar una mejor agencia, un mejor control de las situaciones, ¿no? Entonces, reconozcamos que este sistema tiene una naturaleza anárquica, entendida no como caos o como punks, estaría más padre que fuera así, pero es simplemente que es la ausencia de un gobierno o de un aparato estatal supranacional, ¿no? Que esta naturaleza va a generar 2 formas de afrontar su espacio de las personas o de las unidades que se interactúan en este sistema, que es, por un lado, la paranoia, que los va a llevar a competir, y por el otro lado, la cooperación, porque la cooperación también reduce la incertidumbre. Si ustedes cooperan, bueno, si nosotros como personas cooperamos, podemos alcanzar metas más allá de lo que de manera individual pudiéramos lograr, ¿no? Yo siempre les digo, este ejercicio lo pongo en mis clases de teorías, que si yo los encerrara a ustedes en este auditorio y los dejara solo con una manzana, después de 3 horas podría haber estas 2 reacciones, ¿no? Una, que se agarren a golpes por la manzana para satisfacer el hambre, o la otra, ver de qué manera pueden repartir equitativamente la manzana, ¿no? Bueno, así igual se comporta el sistema internacional, ¿no? Entonces, el señor Kenneth Waltz nos dice que para poder legitimar o identificar en la realidad ese sistema, o sea, para demostrar que no es todo producto de la alucinación nomás de la percepción de uno, pues es que podemos ver que se forma ese sistema cuando los estados, que para él son las unidades específicas del sistema,
tienen que medir su comportamiento en función de las reacciones y de las capacidades de los otros estados que están adentro de este sistema, ¿no? Y entonces sí, vamos con los 3 niveles, y aquí ya prometo poner casos específicos para que podamos aterrizar lo maravilloso que es este método para entender una noticia internacional al menos, ¿no? El primer nivel de análisis, que es el más amplio, el nivel sistémico, nos lleva a observar la conducta de los estados a partir del contexto en el que se encuentran, ¿no? Esto es dejar de pensar que Donald Trump dice una cosa porque es Donald Trump. Tendríamos que entender que Donald Trump en realidad pues está embebido en la naturaleza de Estados Unidos, y también lo que haga o deje de hacer está limitado o ampliado por la posición que tiene Estados Unidos, ¿no? Y eso lo vemos muy clarito al momento de la guerra arancelaria. El señor abre la boca y dice que nos va a poner aranceles, 15 minutos después los aranceles no llegan, 2 meses después los aranceles son muy mínimos, ¿no? Esta limitación pues es precisamente derivada de la gran dependencia económica que tiene Estados Unidos como Estado respecto del resto de sus socios. ¿Qué variables hay que observar en este nivel? Pues la naturaleza de los actores, qué tipo de actores son a los que vamos a observar. Yo les invito, y aquí poniéndole un poco de cosa creativa, a que no pensemos nada más en los estados, sino que pensemos en unidades transnacionales, o sea, que se mueven entre las fronteras, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en los movimientos sociales. El movimiento feminista en América Latina es un muy buen ejemplo de cómo pues, se puede articular, o puedes, en un nivel sistémico, puedes observarlo como un actor unitario. Aunque luego ya cuando vas acercándote, pues vas viendo las peculiaridades y las características en función de las agendas y de los grupos. Pero de primera instancia, sí podríamos analizar, por ejemplo, en 2019 y en 2020, el impacto que tuvieron las movilizaciones generales en toda América Latina para la transformación o la evolución de la regulación, por ejemplo, del aborto, ¿no? Bien, entonces hay que ver su naturaleza. Luego hay que ver los objetivos y los recursos que tienen los actores, ¿no? Este es fundamental cada que pensamos que Vladimir Putin va a detonar la Tercera Guerra Mundial en cualquier momento. Rusia en realidad no tiene los recursos para realizar una campaña militar bélica de esas dimensiones y de esas magnitudes. Por mucho que el señor Putin se presente como el gran gladiador, pues económicamente hablando, Rusia no está tan fuerte y Rusia se ha quedado aislada, digamos, de socios estratégicos dentro del sistema internacional. Hay que revisar el nivel de interdependencia y de polarización respecto de las alianzas internacionales. Hoy en día esto pues, es muy claro, por ejemplo, con los discursos de odio, ¿no? Vemos que las derechas internacionales pues, están alineaditas y antes de que Trump llegara a Londres en estos días anteriores, pues una semana atrás hubo una gran manifestación de movimientos de derecha en Inglaterra, que pues era precisamente la manifestación de decir, usted señor que viene una semana es bienvenido porque aquí también tienen eco sus diatribas, ¿no? Del mismo modo funciona a la inversa, lo vemos respecto de las reacciones, por ejemplo, ante el genocidio en Gaza, como hay líderes a lo largo de todo el mundo que pues también coinciden o hacen eco de ciertos discursos, ¿no? Hay que ser muy conscientes de la distribución del poder y la riqueza porque eso nos va a llevar a entender el balance del poder. Las relaciones internacionales, una de las maneras más sencillas, o el mundo de la política internacional más sencillas de entenderlas, es entenderlas como un equilibrio. Todo el tiempo el poder se está distribuyendo y se están generando dinámicas en las que lo que uno va ganando, el otro va perdiendo, pero sí tiene que sostener, digamos, una paz aparente, que es como lo llamamos, porque lo contrario, cuando se rompe el equilibrio, pues sí es el estallido de la guerra mundial o de la guerra total, ¿no? Que en la historia pues se tiene registro de algunos episodios, el más cercano es este de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero si le rascamos, pues la Guerra de los 7 años en el siglo XVII también podría ser otro ejemplo igual, o las guerras napoleónicas en el siglo XVIII, en el siglo XIX también podrían ser algo así. ¿Cuál es la clave para ir identificando este nivel? Cuando estamos frente a una coyuntura de política internacional, pues habría que preguntarnos cómo es la situación mundial, ¿no? Por ejemplo, ahorita llama la atención que no hay las grandes movilizaciones a favor de Gaza, ¿no?
Yo en 2003, que estaba escogiendo qué estudiar, me decanté por Relaciones Internacionales porque participé en muchas marchas para detener la guerra del 2003 contra Irak, ¿no? Si ustedes comparan el contexto de aquel entonces a lo que está pasando ahorita, pues los gazatís prácticamente están solos frente a Netanyahu y el Estado de Israel, ¿no? Habría que preguntarnos qué de la situación mundial no está permitiendo esa articulación o esa construcción comunitaria del sentido de apoyo a esta población en específico, ¿no? Y por ejemplo, una pista la tenemos en nuestro pasado inmediato. La pandemia nos desarticuló. No es nada más que no estemos apoyando a Gaza, no estamos apoyando miles de cosas en el mundo y en general los movimientos sociales han tenido una retirada del protagonismo en la agenda internacional muy significativo, ¿no? Otra pregunta que habría que hacernos es precisamente en esa coyuntura cuál es la actitud o la reacción que se está dando, si hay paranoia o si hay cooperación. Por ejemplo, ahorita podemos ver algunas luces de esperanza en el marco de la Unión Europea con países que ya se están animando a hablar abiertamente de sanciones para Israel, ¿no? Entonces ahí podríamos hablar de que la paranoia está también pues, gestionando o está empujando a que ahora haya cooperación en torno a una postura próxima. Un elemento muy importante que no hay que descuidar es entender cómo funcionan las zonas de influencia, hablando en términos geopolíticos, y sobre todo cuál es la proximidad de las identidades de los movimientos, de los actores, incluso de las empresas. Hay que ponerlo también en esta dimensión, ¿no? Por ejemplo, lo que hablábamos del movimiento feminista latinoamericano, pues hay una cercanía identitaria, en buena medida, y ese ejemplo nos lo explicó Judith Butler en una bonita conferencia que dio aquí en Guadalajara en el Paraninfo. La diferencia, por ejemplo, del movimiento en el marco del 2019 con el Me Too respecto de la actitud que tuvo en América Latina a la que tuvo en Estados Unidos, que tenía un corte muchísimo más individual, ¿no? Desde el eslogan del Me Too a el eslogan latinoamericano que hablaba de ni una menos o nos faltan, hablaba más de la colectividad, no lo tengo ahorita aquí presente, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Pues precisamente por la proximidad cultural del contexto al que se enfrentó el movimiento en ese momento, que era completamente distinto en América Latina respecto de Estados Unidos. Bien. El segundo nivel, que es el nivel de la unidad, nos lleva ya no a ver la dinámica global, sino ir a analizar a la unidad específica que se desenvuelve en el sistema. En el caso, Kenneth Walsh pues, propone exclusivamente ver a los estados, pero yo aquí les invitaría a que veamos a las instituciones, a los movimientos sociales, a las empresas transnacionales, a los medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Y entonces ahí hay que ver, si hablamos de los estados, específicamente cómo actúa su política exterior. Si hablamos de otro tipo de unidades, pues cómo es su interacción con el resto de las unidades del sistema, ¿no? Habría que ir a rastrear cuáles son los factores políticos, económicos e ideológicos internos de esa situación. El caso de la guerra en Gaza. Todo esto se dio, si lo recordamos un poquito, antes de que fuera el ataque de Hamas a Israel. Benjamín Netanyahu estaba pasando por un proceso de oposición muy fuerte en Israel, porque estaba acumulando todo el poder en su persona, ¿no? Una cosa como lo que hizo Nayib Bukele en El Salvador unos años antes, estaba sucediendo en Israel. En política internacional, encontrar un enemigo en común siempre llama a la unidad estatal, ¿no? Entonces, el pretexto de la guerra sigue sirviendo para que pues, la ciudadanía israelí no retome o no vuelva a cuestionar cómo es que pues, Netanyahu ha consolidado todo su poder, ¿no? Hay que revisar también la naturaleza y cómo coexisten los actores subnacionales y estatales y no estatales. Por ejemplo, ver la relación de las empresas, que eso en el caso de Gaza pues lo tenemos muy claro porque las noticias han señalado y los colectivos también han estado señalando, por ejemplo, la colusión que han tenido ciertas empresas internacionales en financiar el desarrollo de tecnología que luego Israel utiliza en contra de la comunidad gazatí. La pista para entender este nivel o para acercarnos a analizar este nivel es precisamente preguntarnos qué está pasando al interior del país,
qué está pasando al interior de la unidad que estamos revisando, ¿no? Por ejemplo, ya trayéndolo a un caso más específico, en México y nuestra bonita oposición política a Morena, pues había que preguntarnos qué está pasando adentro de los partidos que no están siendo capaces de formar una propuesta que haga competencia real a Morena, ¿no? ¿Qué está pasando adentro de Morena? ¿Qué está pasando adentro del país? Que la gente cada vez se ve más seducida por las cosas que está haciendo el partido en el poder, ¿no? Bien. Y finalmente, o sea, ya vimos como la dimensión del sistema, ya analizamos a las unidades, pues ahora sí vamos sobre las personas, ¿no? En el nivel individual habría que revisar las capacidades y las personalidades de los individuos que inciden en la toma de decisiones y por consiguiente en el ejercicio político. Y entonces aquí ya es diferente, una vez que llegamos a este nivel, decir que Trump toma ciertas decisiones porque está loco, siendo conscientes que pues, el contexto de su país también le marca ciertos límites o ciertas oportunidades y que el contexto del sistema entero marca ciertos límites y ciertas posibilidades, ¿no? Así podríamos entender por qué ha sido tan larga la ocupación de Gaza. Si la gente loca pudiera actuar de manera libre, pues Gaza hubiera sido destruida en una semana. Israel tiene el poder militar para hacerlo, ¿no? Pero precisamente estos límites pues llevan a que se lleven estas decisiones, ¿no? ¿Qué variables hay que identificar? El perfil de los tomadores de decisiones, sus afiliaciones políticas, los lugares en donde fue formado, su pasado, pues su trayectoria al interior de la entidad que estemos analizando y después finalmente pues las capacidades de comunicación y liderazgo. Pongo aquí algunos ejemplos de personajes que pues van desde la señora Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, hasta pues Zelensky, presidente de Ucrania, ¿no? Que, por ejemplo, ahí podemos ver la incapacidad del presidente de Ucrania frente a sus habilidades de comunicación. En febrero vimos una humillación internacional muy lamentable porque no supo entender o porque no supo leer el contexto de la manera en cómo Donald Trump negocia y se comunica. Entonces fue a la oficina a que lo regañaran en público, a que lo humillaran en público y pues Ucrania ahí siguió estancado, ¿no? Al final de cuentas es parte de entender cómo es la posición de Ucrania en el mundo, pues también influye en cierta medida las capacidades de su líder para poder desenvolverse. Bien. Este es el metodito. ¿Dónde está el truco del metodito? Pues, ¿qué le vamos a meter al metodito, ¿no? ¿De dónde vamos a sacar la información para poder empezar a aplicar este tipo de análisis? Y ahí es en donde este método, que es poco crítico, que es muy práctico, que es muy de formulita, pues tiene potencia si le metemos información bien seleccionada, ¿no? Entonces, uno de mis últimos consejos que quiero compartirles en esta mañana es precisamente que pongamos atención al tipo de información que estamos consumiendo. Un mensaje de WhatsApp que dice reenviado muchas veces de entrada, bórrenlo. O bueno, si es chistoso, pues síganlo reenviándolo, ¿no? Pero de entrada, bórrenlo. Información que les llegue por WhatsApp, nunca se dejen llevar o traten de desarrollar, de poner una distancita antes de la reacción emotiva a esa información, ¿no? Abran la fuente, revisen que la fuente sea, pues, al menos fidedigna. Si no, si les da una desconfianza, pues el mismo título, googleenlo y vean si esta noticia al menos ha sido replicada por algún medio de comunicación serio, que ojo, no es garantía de que no va a ser información falsa, porque hoy en día todos podemos caer ahí, ¿no? Y después, muy importante, ustedes identifiquen sus propias fuentes de información a las que les tengan confianza, ¿no? Y a las que en un proceso un poco más amplio y con más calma, ustedes hayan seleccionado previamente y puedan tener la certeza o la confianza de que el nivel o el margen de error va a ser más pequeño, ¿no? Tener siempre presente quién es quien financia a los medios o las plataformas de comunicación. Y muy importante, pues también tener presente la tendencia ideológica y reconocerlo. Todos tenemos una tendencia ideológica. Yo les digo a mis estudiantes, a mí me encanta leer El País porque escriben muy bonito en El País, ¿no? Pero todos los días que leo El País reconozco la tendencia más inclinada hacia la derecha que tiene ese periódico internacional, ¿no? Y que tiene también una mirada muy eurocéntrica, muy hispanocéntrica,
pero eso no me quita que me divierta con sus columnas editoriales y que disfrute mucho leerles. La segunda recomendación es, en cuanto al acceso a información, no caer en la polarización. O sea, también lean medios de comunicación afines a la postura política que no es la suya, ¿no? Para conocer precisamente cómo es el discurso de la interlocución y en ese sentido poder identificar las oportunidades de diálogo que podamos tener. No leerlos para atacarlos y desacreditarlos, ¿no? Es leerlos para conocerlos y también nosotros poder construir mejor nuestra postura. Y finalmente, pues dialogar y preguntar con gente que sea experta en los temas o con gente que tenga un poco más de contexto. Para finalizar, quisiera compartirles este bonito caleidoscopio, collage de marcas de información de las que yo me he estado nutriendo durante los últimos años y que en mi experiencia, ahora sí que a partir de mi propia experiencia personal, les pueden dar algo de estas dinámicas que estamos repartiendo, ¿no? El primero es el Caspian Report, que es un canal de YouTube que analiza conflictos bélicos duros, o sea, esto sí, ahí van a encontrar guerra todo el tiempo, ¿no? No nada más la guerra de Afganistán, de Gaza, van a ver también la guerra entre Armenia y Azerbaiyán, que es una guerra que está ahí presente y que nos ha acompañado en los últimos 20 años y no la tenemos en el radar. Van a hablar, por ejemplo, también de la guerra en Myanmar y contra la sublevación rohingya. Va a hablar también de las movilizaciones militares de China en el Pacífico. Y The Caspian Report hace un muy buen análisis recurriendo a esta metodología de los 3 niveles, ¿no? Entonces, ese se los recomiendo, son videos de entre 6 y 15 minutos. Hay otros que son de 2 horas, pero ya eso es como para clavarse mucho con una cosa en específico. El nuevo eco internacional que es DW Noticias, ¿no? Es como la cosa más comercial que puedes encontrar en YouTube y que tiene pues ahí un medio tinte de objetividad, no olvidar que es un medio financiado por el gobierno alemán y esto pues también tiene sesgos a partir de la agenda alemana. Por ejemplo, son muy tibios a la hora de hablar del conflicto de Israel, en Israel y Gaza. Un podcast que se llama Un tema al día, producido por eldiario.es. En este encontrarán pues, temas muy relacionados a veces con la política interna española, pero a la semana generalmente le dedican un capítulo a un tema de política internacional o reflexiones sobre polarización en el discurso político, en medios de comunicación. Y generalmente invitan a muy buenas personas, a buenos perfiles a que den sus análisis, ¿no? Ahí seguimos con la propuesta regional, que además es un comercial porque a veces yo participo de este programa de televisión que sale por el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión los miércoles a las 10 de la noche y en el que participa casi de manera permanente, porque ella se ausenta muy poquito, Elizabeth Prado, profesora del SOG en la Academia de Estudios Internacionales, ¿no? Pero también participa Jaime Preciado de la UDG, lo lidera Cinti Ramírez del TEC de Monterrey y pues ellos tratan de hacer una curaduría de la agenda que sucede en la semana y proporcionan sus análisis también desde una mirada pues de la condición y de la realidad mexicana, ¿no? Entonces este también se los recomiendo los miércoles 10 de la noche. Si vamos abajo de esa imagen, pues está el Al Jazeera en español, que también hay que leerlo con su cuidado, porque este está más cargado hacia la agenda de Qatar y la agenda de Emiratos Árabes Unidos, pero que les permite, por ejemplo, acceder a la realidad en Gaza, ahora que casi no hay periodistas y los pocos que hay los están matando. Después nos vamos con Gato Pardo, que seguramente es un podcast que, bueno, Al Jazeera, decirles que tiene todas las plataformas. Al Jazeera tiene podcast, redes sociales, videos y canales de YouTube. Esta es la versión en español, pero si ustedes van y consultan directamente el sitio en inglés, que es el más amplio, pues van a encontrar también buena información respecto de ello.
Está Gato Pardo, que pues es un medio de comunicación, una plataforma de comunicación aquí en México en la que a veces cuando tocan los temas de política internacional pues los hacen desde una mirada crítica. A mí me parece que invitan a buenas personas, a buenas mentes para hacer esos análisis. Está esta página que se llama International Relations, que es esta página que publica muchos artículos, esto sí, muy críticos, o bueno, desde enfoques muy críticos y más especializados en temas de relaciones internacionales, pero que son muy accesibles, o sea, tienen un propósito de no caer en lo específico, sino poder llegar a públicos más amplios, y tienen columnas de análisis de coyuntura, hay libros enteros para descargar, estos son 100% gratuitos. Yo utilizo, y además libres de derechos, yo utilizo algunos de los recursos de esta plataforma en mis clases, entonces creo que para la docencia esta plataforma en particular es muy buena. Si quieren puedo armar un correo electrónico y hacerlo llegar a la gente del DFH con todas las ligas para que ustedes puedan pues acceder a ellas y no nada más estar aquí, ¿no? Luego, esta es otra plataforma que se llama Diplomacia Activa. Tiene redes sociales y está muy encaminada o sea, es construida por estudiantes y egresados de Relaciones Internacionales y Política, y esta tiene como el lenguaje de las juventudes, ¿no? Entonces también hacen muy buenos análisis, y esta además, pues yo les puedo recomendar que la recomienden a sus estudiantes para que pues estén al tanto de lo que pasa. Esta se ha convertido tan popular que ya pide suscripción y me cae gorda. Antes era gratuita. Tiene podcast, tiene canal de YouTube y tiene su propia plataforma. La suscripción no es tan costosa, valdría la pena si alguien está como clavado con esto, pues tenerla. Hay algunos análisis que hacen que son gratuitos, y esta sobre todo tiene un elemento muy poderoso que son los mapas. Ellos se especializan o se clavan mucho en hacer mapas para que podamos entender mejor desde las lógicas de la geopolítica. Bueno, aquí está el Caspian Report que les había sugerido, y esta es una de las más poderosas que les puedo recomendar porque hacen monitoreo de medios en función de las noticias y van marcando, además los medios que observan los tienen bien descritos, clasificados, y alcanzan a ponerles, pues, si están inclinados hacia la derecha política o a la izquierda política. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama Ground News. Aquí está. Y por ejemplo, pues esta banderita no es que sean franceses, es que esta noticia ha sido publicada por medios de centro, pero ha sido más publicada por medios de izquierda que por medios de derecha. La derecha, como el pan, está marcada en azul. ¿No? Vean, por ejemplo, aquí pues se pueden dar cuenta de que esta no la ha replicado la izquierda y que esta solamente el 5% de la derecha la ha replicado. Es una herramienta muy útil precisamente en estos tiempos de guerra discursiva en los medios de comunicación, pues si encuentras ahí la noticia, lo podrás ver. Lamentablemente, o bueno, una de sus limitaciones es que sí está enfocada en la política internacional. ¿Habrá noticias de México? Sí hay noticias de México, pero están vinculadas a temas de política internacional. O sea, ya el grado fino hacia el interior no lo alcanza a abordar. Perdón. Ya, es que si duplico lo van a ver aquí todo lo que me están diciendo gente. Entre ellos Bernardo. Bien. Ese es el orden mundial, está Ground News, en la parte de abajo está France 24, que también tiene un canal en español, tiene mucha producción en francés, pero tiene el canal en español en YouTube, hace buenas recomendaciones. Yo les recomiendo que es muy cuestionable porque es una cuestión muy orientada a las finanzas, pero que
generalmente hablan del impacto de la política en las finanzas y pues habrá cosas que no entendamos, pero pues es un buen pretexto para empezar a preguntarnos sobre esas cosas, ¿no? Es un podcast que se produce de lunes a viernes de 5 minutos, 8 minutos y que funciona bastante bien. Otra vez en el mundo local, el informador, pese a todo lo que podamos decir del informador, es quien compra más noticias internacionales, agencias internacionales de información. Y cuando yo compra más, pues ha de comprar 3 al día, ¿no? Pero eso es muchísimo más que lo que el resto de las publicaciones locales. Entonces, para lo local, el informador funciona bastante bien. Está La Base, que es un podcast dirigido por Pablo Iglesias en España, que a mí me parece que hace buenos aportes y buenos análisis, sobre todo porque luego invita a gente que tiene posturas cercanas o que tiene un desempeño cercano a las coyunturas, ¿no? Por ejemplo, en el marco de la guerra en Gaza, pues sí invita, por ejemplo, a gente de Israel, que es crítica y comparte su posición y así. Y finalmente, pues El Financiero, que también tiene una sección de política internacional interesante. Ahorita que salíamos, me preguntaron que por qué no estaba poniendo RT, que es Russian Today, la agencia de información oficial de Rusia. Personalmente, mi análisis personal es que el medio sí tiene un sesgo muy marcado hacia Rusia, ¿no? Y en el marco del tema de la guerra con Ucrania, pues desde mi perspectiva personal, ha contribuido a crear una narrativa en torno a la vinculación entre el nazismo y Zelensky, ¿no? Esto no quiere decir que les diga no lo lean, no, léanlo. O sea, es bueno, como lo que les decía hace un momento, leer las dos posturas. Hay otros más como La Jornada, pues la propia revista Proceso tiene algunas secciones de análisis de política internacional, pero al final muchos de esos medios replican lo que estos medios o fuentes de información que estos medios ya traen, ¿no? Entonces, con esto decirles que espero que el método así facilito y de formulita les sea útil, que tengamos presente que para que eso sea bueno hay que meterle insumos interesantes y críticos como un buen tamizaje de información y pues eso, que el mundo ya se estaba acabando desde hace muchos años, o sea, no es como una cosa de ahorita, no tengamos prisa por ver si hace calor en el infierno, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, como habíamos dicho al principio, tenemos este segundo momento, que es un comentario de Cristi, quien también va a plantear algunas preguntas que animen el diálogo final con ustedes. Adelante, Cristi. Y gracias, Carlos. No quiero yo tampoco acapararme la palabra, porque la idea es que tengamos un diálogo, pero un poco como disclaimer de lo que voy a decir, pues también estoy aquí como parte del Departamento de Formación Humana, como coordinadora de la Academia de Contexto Histórico y Social, que creo que el método que nos presentas específicamente para quienes estamos frente a los grupos de contexto histórico es muy práctica, es muy útil para aterrizar en los abordajes de los conflictos que vemos acá, pero que bueno, también voy a hablar desde este espacio, ¿no? Del espacio del Departamento de Formación Humana. Y claro que como internacionalista, cuando me dijiste ayer, vamos a trabajar con esta perspectiva, dije, órale, vamos a dialogar desde ahí, está muy interesante. Y claro, el método es súper práctico, es muy útil, pero yo me pregunto, y creo que es parte de la pregunta que hay que hacernos aquí, ¿para qué queremos saber? Y creo que tú al principio diste 2 pistas muy claras que se conectan con el objeto de nuestro departamento. Una es, bueno, primero tomar distancia de la histeria, ¿no? Porque si no tomamos distancia de la histeria, luego es muy difícil pensar por dónde seguimos. Y la otra es también pues abrir esta posibilidad de la imaginación del futuro, porque también si no
tenemos elementos, esto nos da como una posibilidad de análisis, de una lectura del mundo, pero ese tiene un para qué, y yo pensaría que es también para poder imaginar otros futuros, ¿no? Y lo conecto un poco, ayer teníamos una conversación sobre la esperanza climática, que creo que también sirvió haber leído el libro ayer, porque me permite hilar algunas ideas el día de hoy, y pensaba que, claro, en ese para qué, Pablo Montaño ayer en la charla de esperanza climática nos decía que parte de la esperanza se construye en que no solo sigamos perdiendo, ¿no? Y creo que este método nos permite tener un contexto, alejarnos de la histeria, tomar un poco de objetividad y entonces decir, bueno, ¿cómo le hacemos primero para no seguir perdiendo, ¿no? Y en un contexto internacional de tanto sufrimiento en el que estamos inmersos, que si bien no es nuevo, y que eso también, tomar esa distancia nos permite verlo como con más claridad, pues ¿qué hacemos frente a ello? Y una primera parte es pues, ¿no? ¿Cómo le hacemos para, desde nuestra labor de formación, generar estos espacios que nos permitan decir cómo le hacemos para no seguir perdiendo, ya, ¿no? Que lo que tenemos no se vaya a peor. Pero luego también cómo le hacemos para empezar a ganar. Y en ese ganar es cómo le hacemos para que este sistema que podemos analizar con estas categorías muy claras, ¿no? El sistema internacional, el Estado, los individuos, una vez conociéndolos, ¿cómo le hacemos para transformarlo? Y creo que ahí la perspectiva crítica es súper valiosa, ¿no? Claro, tenemos que entenderlo, pero tenemos que entenderlo también con una perspectiva de transformación. Y ese sí es empezar a ganar. ¿Cómo le hacemos para empezar a transformar esto? Si ya sabemos que hay una estructura de poder que claro, que puede caer en la paranoia y entonces generar todo el sufrimiento, o puede llevarnos a la cooperación, de alguna manera se sostiene en un mismo sistema, ¿no? Y entenderlo es entenderlo en un mismo sistema, lo asumimos en un mismo sistema, nos asumimos y nos conformamos con ese sistema, o cómo le hacemos para empezar a pensar y a formar o a generar estas preguntas en nuestros cursos con nuestros estudiantes, pues cómo le hacemos para empezar a transformar eso, ¿no? Y empezar a ganar y empezar a poder imaginar otros mundos, otros sistemas que son distintos y que no necesariamente funcionan en una lógica de dicotomía, ¿no? Entre un poco el caos y el todos pelearnos por la manzana o repartirnos la manzana. Quizá hay muchas otras formas, ¿no? Le sacamos la semilla a la manzana y buscamos una tierra, no sé, o sea, hay como otras opciones, hay una multiplicidad de opciones. Y creo que el método nos es muy práctico, pensando también en la docencia de contexto histórico y social, para un primer acercamiento y para bajarle a esa sensación que ayer se llamaba ecoansiedad y hoy se llama histeria apocalíptica, ¿no? Pero que al final de cuentas es esa sensación de impotencia, de imposibilidad de reaccionar frente a la realidad. Entonces, primero está bien, tomemos cierta distancia y luego ya, ¿qué hacemos con eso, ¿no? ¿Qué hacemos con esa información? ¿Cómo dejamos de perder y cómo empezamos a ganar? Y no es primero una y luego la otra, ¿no? Creo que parte de la creatividad, esa posibilidad de imaginar otros futuros, se pueden ir construyendo de manera paralela. Tampoco es no es como un círculo, no es lineal, ¿no? No es lineal. Entonces, bueno, eso sería como mi primera reacción. Lo primero que pensé, así, tampoco lo pensé tanto porque ya tengo tanto tiempo, pero así como una primera reacción y pensando en cómo vincular con pues lo que nos llama y lo que nos tiene aquí como profes del Departamento de Formación Humana, ¿no? Y con la misión que compartimos. Sí, yo creo que hay una parte bien importante que pareciera que apartarnos de la histeria podría entenderse como no hacer nada, pero en realidad apartarnos de la histeria implica dejar de perder. Exacto. ¿No? Porque apartarnos de la histeria implica eso, no dejarnos llevar por la dinámica que está destruyendo o que nos está quitando lo que sea que nos esté quitando, ¿no? Llamémosle nuestra tranquilidad, nuestra tolerancia a la hora de dialogar y tal. Y yo creo que ese es el primer paso para que podamos colocar las condiciones para que la creatividad vuelva a emerger y entonces podamos acercarnos a la esperanza en el futuro. Yo creo que ese es el gran desafío que tenemos como formadores
poder trasladarle a las nuevas generaciones el sentimiento de confianza en que el futuro es mejor, y que el futuro es mejor en la medida en que lo imaginamos mejor, ¿no? Y que lo tenemos que imaginar además mejor de manera colectiva, porque el problema que tenemos ahorita es que lo estamos imaginando mejor, pero nomás para uno, ¿no? Nomás de manera individual. Yo quiero tener todo sin importar mi huella de carbono, por ejemplo, ¿no? O quiero toda la tecnología sin importar las implicaciones que la tecnología también tiene para el desarrollo de las sociedades. Entonces yo creo que sí, yo identificaría ese apartamiento de la histeria como un primer dique para contener la pérdida, pero definitivamente está el otro punto, ¿no? De cómo construir, cómo crear, cómo proponer. Eso creo que en un curso de 4 meses, 16 semanas, es difícil de desarrollar, pero colocar esa inquietud en nuestros estudiantes, a la postre, yo creo que ellos mismos y ellas mismas podrán ir desarrollando esas propuestas, ¿no? Gracias. Pues abierto el micrófono. Sí, sí. Chale. Carlos, perdón, ¿puedes poner la que sigue? No, donde estaba esa. Y ¿qué tal? Bueno, perdón, buenas tardes. Y gracias por la exposición y todo. Y sin tratar de alejarme de lo práctico que estamos buscando en términos metodológicos y todo esto, me llamó mucho la atención el segundo párrafo de esta primera lámina, Carlos, que pusiste, porque entonces, a lo mejor digo, a ver si me voy más a lo filosófico y no sería tanto la intención, pero cuando dice, debemos aprender a ver las cosas bajo una luz nueva, porque la llama de la razón ya no alcanza a iluminar el complejo laberinto. Y claro, cuando yo leí dije, bueno, entonces si no es la razón, pues ¿qué? ¿No? O sea, parecería como que la razón es nuestra herramienta, nuestro techo, hasta pensar casi nuestro techo evolutivo. Entonces, pues si no es con eso, ¿con qué herramienta podemos hacer un análisis objetivo de la realidad, buscar ser crítico, ganar y todo esto que hemos dicho, pues, ¿no? Y ahorita que decían de mantener como la distancia y no estar en la histeria apocalíptica para poder pensar más objetivamente, digo, también, perdón, entonces me fui ahí al tema de la espiritualidad ignaciana y entonces pensé en el discernimiento. Porque la idea que plantea San Ignacio es contemplación en la acción. O sea, no es contemplación por allá y la acción por allá, sino cómo en medio de la realidad convulsa que estamos viviendo en esto, con esta metodología, con este mundo, con etcétera, cómo en esa acción yo tomo distancia de esa histeria con la contemplación como herramienta. Y creo que vincularía la contemplación con ese elemento que a lo mejor pudiera el autor estar, digo, no sé qué habrá querido decir el autor y me interesaría, ¿no? Pero una herramienta que vaya más allá de la razón, ¿no? Es decir, en la contemplación podríamos a lo mejor encontrar en otras herramientas místicas algo que conecte con algo más que simplemente un razonamiento de análisis de datos y acomodo, como para dejarme iluminar respecto de qué me tocaría creativamente hacer en la acción, ¿no? Bueno, por ahí dejaría como el comentario. Pues gracias. Parece que leíste el ensayo, porque el ensayo justamente va hacia ese punto y el ensayo es un poco la defensa de la locura entendida como eso, como apartarte de la omnisciencia de la razón y del fetiche de la razón para poder acercarte a la realidad. Les invito de verdad a leer el ensayo. Podemos poner a alguien a que lo escanee, yo lo tengo en mi librito, no es muy extenso. Tendrá unas 40 páginas en un libro súper pequeñito. Y a propósito de obras de ciencia ficción literaria, la Batut nos lleva precisamente a esa reflexión, a decir, pues poner una distancia puede ser también catalogado como una locura, ¿no? Porque precisamente te estás apartando de la razón. Pero hay que defender también esa distancia y hay que defender también esos otros recursos, no nada más el discernimiento ignaciano, la contemplación, podríamos hablar
desde, por ejemplo, a mí me gusta mucho refugiarme en la apreciación del arte, ¿no? Y decir cómo en medio, entendiendo y estudiando la historia del arte y lo que significa el arte para la humanidad, podríamos encontrar otras maneras de entender el mundo. Entonces, sí, justamente va por ese sentido, ¿no? No es que al quedarse corta la razón estemos sin rumbo, es que al quedarse corta la razón tendríamos que apostar por la locura en este sentido de optar por otras vías para acercarnos al entendimiento de la realidad. Buenas tardes. Yo te preguntaba hace rato sobre RT y el comentario, la pregunta era porque en la televisión abierta puedes ver el canal de Russia Today y justo enseguida, en algún momento del día, el canal 14 replica a France 24. Entonces he hecho el ejercicio de yuxtaponer y me resultan muy sintomáticos, por ejemplo, que en France 24 normalmente hablan de las agresiones de Rusia en Ucrania, pero habitualmente no dice nada de las agresiones de Ucrania a Rusia. Y en el otro canal, al revés, ¿no? Entonces hablan de lo que Ucrania ha hecho, de los puentes que ha volado, etcétera. Por supuesto, Russia Today queda claro que una buena parte es propaganda, ¿no? Entonces hay que tomarlo con reserva. Pero el comentario era porque finalmente, por ejemplo, Russia Today se menciona que Zelensky pues no es el presidente legítimo ya, ¿no? Ya su periodo terminó, etcétera. Por eso era el comentario. Y la otra, una pregunta. Mi percepción actualmente con Europa es que como van las cosas, pues va a ser un lugar turístico, o sea, es decir, para mirar para atrás, porque en términos de autoridad moral, razonable, bueno, de razón, etcétera, pues me parece que no aporta ya mayor cosa, ¿no? Veo a Alemania, veo a Macron, y veo que en general pues ellos se alinean, ¿no? Y creo que equivocan un poco el enemigo principal, ¿no? Yo no creo que el enemigo principal sea Rusia, y no porque vea Russia Today. Pero me parece, por ejemplo, que son muy tibios en general con la situación en Israel. Entonces, aquí era una pregunta, ¿cuál es el futuro posible para Europa? ¿En algún momento volverá a tener esa autoridad moral, intelectual, etcétera? Gracias. Pues yo creo que no. Yo creo que después de lo que está pasando en Gaza, no nada más Europa, o sea, va a haber muchas entidades que pierdan su autoridad. Y en general, pues los esquemas de legitimación del orden, digámoslo así, se van a perder. O sea, esto, ¿cómo se lo vamos a contar a nuestros hijos, no? ¿Cómo se lo vamos a contar a las generaciones futuras? 2 años dejamos que mataran en la televisión además, y además con toda la cultura de cancelación. Hay un ejercicio interesante para comparar, por ejemplo, lo que está pasando ahorita en Gaza con lo que pasó en Ruanda en el 94, que en el 94 en Ruanda también se perpetró un genocidio. No quiero hablar de escalas de violencia, pero aquel fue con machetes y fue entre vecinos, y en un periodo de 1 año 1 millón de personas murieron. Ahorita, según las propias estimaciones de Hamas, han muerto alrededor de 60,000 personas en Gaza, ¿no? Pero a diferencia de aquello que pasó en Ruanda, pues ahora estamos más conectados, ¿no? Y sobre todo ahora tenemos o debemos de capitalizar lo que pasó en Ruanda. Ruanda no tenía ese referente previo, ahora sí no en esas características. Claro que había habido otros genocidios a lo largo del siglo. Entonces yo creo que si Europa o su autoridad moral se va a ver diezmada, en lo particular creo que es una gran oportunidad para construir otros referentes morales y éticos desde otras latitudes. O sea, también ya el mundo estaba muy agotado queriendo replicar o queriendo tener como horizonte del progreso la posición y la postura europea. Hoy en día ellos mismos nos están demostrando que ese horizonte, que durante, ¿qué te gusta?, 800 años, 600 años, construyeron hegemónicamente en el mundo, pues se agotó, ¿no? Su propia idea de democracia, esto yo creo que va más allá de lo que está pasando con Israel y Palestina. O sea, precisamente esa legitimación de ciertos gobiernos respecto de otros, pues va a pulverizar. Y justo al poner esa distancia, y regreso con la pregunta que hacías, Cristi, creo que es donde podemos ver ese espacio de oportunidad para construir otras maneras de ver el mundo.
Hola, buenas tardes a todas y a todos. Aquí, en medio. Gracias, Carlos, por esta charla, estuvo súper interesante. Y mi pregunta va un poquito más como a lo práctico. En contexto histórico y social abordamos pues problemáticas internacionales, ¿no? Y un tema obligado para poder analizar con las y los estudiantes es el tema del conflicto en Gaza, del genocidio que está ocurriendo actualmente. Y a mí me hacen mucho una pregunta que es de que desde lo local, siendo estudiantes aquí en el ITESO, Tlaquepaque, Jalisco, ¿cómo pudieran aportar o cómo pueden involucrarse en estos temas, ¿no? Yo siempre les respondo que pues dejando a un lado la indiferencia, empezando como a organizarse, a participar en los movimientos que ya hay, pero pues aprovechando que estás tú, tu expertise, y que tengo ahorita muchos compañeras y compañeros profesores, me gustaría saber como ustedes qué les responden cuando los estudiantes les hacen esas preguntas, ¿no? ¿Cómo desde lo local pueden involucrarse en estos conflictos internacionales, ¿no? Gracias. Gracias. Pues es muy desalentador reconocer que desde el punto geográfico en el que estamos, el desafío es enorme, ¿no? Y sobre todo, no nada más por nuestra distancia física, sino también por nuestra distancia ideológica respecto de lo que implica el conflicto. Ahora, esto no quiere decir que todo esté perdido y nada más hay que cruzarnos de brazos, ¿no? Y yo creo que el primer punto es lo que acabas de mencionar, hablar del tema, tenerlo presente, colocarlo, traerlo a las aulas, traerlo a los pasillos. Yo estoy muy sorprendido que hay 2 años de un silencio muy abrumador en la institución respecto de ese tema en particular. No quiero decir que nadie esté hablando, claro que hay gente que ha estado hablando, hay un colectivo de estudiantes que muy valientemente han enfrentado pues, barreras para poder manifestarse, pero yo creo que es eso. La segunda cosa es reconocer que individualmente no se puede hacer mucho, pero colectivamente sí. Entonces, buscar a los colectivos que ya han empezado a construir o que ya han empezado a crecer y sumarse. Y sumarse en un primer momento, no sé cómo describir la analogía, pero ahora sí que para hacer bola, no para llegar y empezar a cuestionar lo que está haciendo el movimiento, que luego también por querer posicionar al frente la perspectiva de uno o de una respecto de lo que se hace, de lo que se tiene que hacer o lo que se puede hacer, a veces uno llega y pues simplemente impide que el movimiento avance, ¿no? Por otro lado, hay un montón de iniciativas en el mundo, por ejemplo, para difundir información respecto de lo que está pasando. El tema de los donativos es muy complicado. Yo sé que mucha gente anda buscando ver cómo dona, pero hay que reconocerlo, la ayuda no va a llegar. Israel los tiene asediados, ¿no? Y donar ese dinero a veces pues es mejor que compartas información aquí a que digas, ya, limpio mi conciencia mandando una transferencita de 300 pesos al mes a vayas tú a saber quién, ¿no? Replicar los mensajes, por ejemplo, que nos están llegando de la flotilla. Dolores Pérez Lascarro, profesora de el ITESO, anda ahí en el Mediterráneo tratando de sortear toda la adversidad que han tenido que vivir. Entonces eso, empezar a decir, en la flotilla va una de las nuestras, ¿no? Y además, en la medida de lo que puede, nos comparte información, hay que difundir esa información. Firmar las cartas para pedir que el gobierno de México rompa relaciones inmediatamente con Israel y sobre todo eso, no dejar de pensar en los palestinos y las palestinas. ¿Puedo contestar también así con...? Creo que otra opción es también como apelar a su imaginación y a que, pues, no sé, a ver qué se les ocurre, ¿no? Yo tampoco tengo todas las respuestas y como profes tampoco tenemos todas las respuestas. Y muy puntualmente, 2 actividades que va a haber aquí en el ITESO, una el próximo martes 30 a las 4 de la tarde en el D2, es una convocatoria para justo pensar qué hacemos, visibilizar lo que ya se está haciendo y también pensar qué hacemos. Y vamos a hacer también un collage colectivo previo a la marcha
el 6 y el 7 de octubre en la explanada de la biblioteca. Entonces, bueno, esas dos cosas que ya están organizadas, que van a suceder, pero pues también que no se limite solo a lo que algunas personas nos podamos, o sea, así surgen, ¿no? Todas estas cosas han surgido de pláticas de pasillo, de ¿qué hacemos con esto? Pues hagamos un evento, hagamos un collage, hagamos un ciclo de cine, y desde ahí han surgido iniciativas que también desde los estudiantes pueden surgir. Bueno, quiero comentar algo al respecto con lo que decía Gerardo. Muchas veces nuestros análisis, yo hablo por mí, suele caer más una racionalización que racionalidad. Yo creo que el mundo actual maneja más la racionalización. Mi padre es hombre, mi padre es guapo, todos quieren decir que todos los hombres son guapos, pues no. ¿Sí? Entonces esa racionalización tiene una escoria bastante tremenda que hace que confundamos la veracidad, la racionalización con la racionalidad. ¿Sí? Entonces este proceso es lo que hemos de desarrollar en los estudiantes para que no confundamos racionalización con racionalidad. En el otro caso de Gaza, pues ese problema hay que ver la dimensión histórica, eso lo crearon los franceses y los ingleses. ¿Sí? Por razones lo que sabemos de relaciones internacionales, ¿no? En esa forma. Y lo otro, lo que está pasando con Rusia desde Bush padre, eso podemos hablar, que quisieron separar la línea que separaba la línea roja que se había trazado, ¿no? Y lo hicieron con Georgia, que está en Rusia, les aplacaron. Rusia les dijo, no pasen por ahí. ¿Sí? Ni Victoria Nuland y todo su equipo hicieron todo para balcanizar Rusia, no vayan por ahí. Aún así se atrevieron y eso es lo que tenemos ahorita. El pasado está en el presente. Tan es así, un presidente ucraniano fue presidente ruso. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, son dos pueblos que por afán de expandir la OTAN, como desbalcanizaron lo que fue la Yugoslavia, Kosovo, todos esos países, mira qué pasa con estos países. ¿Sí? Entonces ese problema hay que verlo desde la dimensión histórica para comprender la dinámica geopolítica que se está dando, más aún cuando los mismos palestinos son los que abrieron la puerta a los judíos para compartirles la mesa con ellos y ahora ellos mismos son los que los están matando, ¿no? Entonces es un problema bastante complejo, que bueno que tuvimos esta dicha de escucharte para darnos cuenta de que un problema complejo requiere una metodología compleja para comprenderla, y si alcanzamos a esto, ya con eso estamos haciendo un aporte. Muchas gracias. Bueno, siguiendo en la línea de lo práctico, espero que, no sé muy bien la eficacia de las redes en este sentido, pero hay una aplicación que se llama No Thanks, ¿no? En donde está toda la cuestión del boicot a los productos, y que a mí en lo particular me la pasó mi hijo, que es exalumno del ITESO, que espero que esté circulando y a lo mejor alguna efectividad tendrá. Solamente eso. Hola, solo para informar, Dolores ya está aquí en Guadalajara, se enfermó en el viaje a Gaza, regresó de Túnez y ya está aquí con nosotros. Yo formo parte del Comité de Solidaridad con Palestina en Guadalajara, y puedo servir de contacto para quien guste. Hemos hecho más de 160 acciones en los 2 años, ¿verdad? Y pues hacemos todo tipo de cosas para invitar a las personas, a los estudiantes, a los profes, ¿verdad? Yo no he ido a todas las acciones porque pues no me da el tiempo, pero siempre hay acciones de distinto tipo, ¿no? Y ahorita hay muchas programadas porque se acerca la fecha del 7, entonces yo puedo compartir información para que conozcan qué es lo que viene. Gracias. Bueno, Carlos, primero agradecerte y a Cristina, ¿no?, el
el momento de diálogo. A mí, más que preguntas hacia ustedes, me quedo con muchas preguntas personales, ¿no? Y como profesora, como formadora, ¿no? De repente, yo pienso que, en mi caso particular, no tiene que ser el de todos, pero sí me he topado con grupos de alumnos. Yo doy la clase de ética, identidad y profesión, en donde ni siquiera hay un interés por hacer el análisis, ¿no? Y, por ejemplo, cuando leí el título, ¿no? Yo pensaba, bueno, me remitía a histeria colectiva, porque también soy psicóloga, entonces decía, claro, pero dentro de esa histeria colectiva hay cierta afectividad, ¿no? Es decir, yo tengo que sentir ciertas cosas, ansiedad, frustración, preocupación, ¿no? Que me hace sumarme a la de todos y se hace una histeria colectiva, ¿no? Pero tiene que haber un afecto, ¿no? Y yo digo, el gran reto, por lo menos en mi experiencia dando la clase, es que exista ese afecto en los estudiantes, ¿no? Porque yo, por ejemplo, ponía, justo la semana pasada, estábamos con el tema de retos contemporáneos, porque ellos tienen que hacer la vinculación justo de su identidad moral con cuestiones de ética, de situaciones que les afectan, ¿no? O que los van a afectar en su vida profesional. Y me llamaba mucho la atención que les ponía como ciertas problemáticas pues globales, ¿no? Una de esas era el cambio climático, y el equipo, por ejemplo, estaba como que yo los veía que no hablaban mucho, ¿no? Entonces, a ver, chicos, ¿qué pasa? ¿Por dónde? Hacemos preguntas. Es que no hay nada que hacer, Aura. Nos tocó un tema en donde no tenemos nada ya que hacer, ¿no? Y claro que como profesor pues te reta, porque entonces dices, ¿cómo no? ¿No? O sea, pero a ver, pues ustedes qué piensan, ¿no? Tal vez no tienen como qué hacer particularmente, pero ¿qué piensan? No, pues es un problema que ya viene desde hace mucho y pues ya nos va a llevar la fregada y pues ya, o sea, como que no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, yo escucho la conferencia y claro que me reta en dos sentidos. Uno, en cómo acompañarlos en esa búsqueda, obviamente, de la información para comprender las problemáticas de manera más global y bueno, a mí el método me pareció muy bueno, ¿no? Para que ellos vayan entendiendo que no se trata de ver una noticia, ¿no? Sino cómo vas como de lo general a lo específico, ¿no? Hasta ubicar la personalidad de quien está dirigiendo, pero también el reto de cómo lograr, porque al final sé que no son todos los estudiantes, ¿no? Pero bueno, estoy generalizando porque me ha pasado en ambos grupos, cómo lograr que sí haya un afecto ahí como para poder agarrar y decir, ok, busquemos, ¿no? Informémonos, porque si no hay ese afecto, ni para meterte a la histeria colectiva, como que digo, híjole, ¿cómo los impulsas, ¿no? A que sí vale la pena informarse para poder tener un pensamiento crítico, para poder intervenir, para poder pensar con el otro, ¿no? Entonces, yo me voy con muchas preguntas, que qué bien, ¿no? Pero sí creo que considerando las diferentes generaciones en las que me ha tocado, digamos, intervenir y ahora en esta clase en particular, pues sí me quedo preocupada también, ¿no? De cómo sí ser una figura, ¿no? Que aunque pongas a veces los temas, pues qué está pasando con los chicos o qué les está pasando que no están pudiendo como ubicar, pues preocuparse, ¿no? Por lo menos y de ahí partir, ¿no? O sea, yo diría cuando, como que si hay preocupación, no importa que esté en la histeria colectiva, pero de ahí hay mucho que hacer, ¿no? Pero si no hay nada, sí se me hace complejo, pero bueno, es nada más la catarsis un poco. Gracias por compartirnos esa catarsis, porque creo que todos y todas aquí en el aula nos hemos enfrentado a ello. Y yo creo que no hay que perder la esperanza en nuestros estudiantes y tampoco, desde mi perspectiva, les cuento, estuve un año sin dar clases y ahora que volví al aula, ha sido todo un tema con mis estudiantes. Puede ser que la emoción les salga en otra cosa, ¿no? Yo creo que nuestros perfiles o los perfiles generacionales pues tendrán tendencias, pero hoy, por ejemplo,
hay temas que tal vez no hacen eco o realidades que no les hacen eco. Habría que invitarles a pensar cuáles son las que sí. Y vaya, yo creo que hay que reconocer que tampoco podemos humanamente estar en todos los frentes, ¿no? Yo creo que hay esperanza. Comparto tu frustración, te entiendo perfecto. Me pasa cada martes que me presento al aula en mi taller de análisis de política internacional, en los que, por ejemplo, sí, yo estoy muy sorprendido, por ejemplo, que el caso de Gaza no hace eco en algunos perfiles, ¿no? O también sorprendido de que cada vez me es más común tener estudiantes muy jóvenes con ideas muy radicales hacia la derecha, ¿no? Bueno, están aquí para aprender, no, hay que escucharles también, hay que conocerles, no es una tarea nada sencilla, y yo creo que algo que sí tenemos que hacer es platicarlo y compartirnos nuestras experiencias. Ay, ¿puedo responder yo también porque creo que es algo que vivimos, ¿no? Es parte de como la conversación cotidiana en la sala de profes, en el pasillo, en las juntas, en todos lados. Y algo que me gustó de la provocación del nombre que eligió Carlos para hoy es que también es el otro componente, el apocalíptico, ¿no? Era como la histeria, pero también esta noción de que ya no hay nada que hacer, ya, o sea, ya se acabó. Y creo que eso pasa mucho con el cambio, con la crisis climática, pero también con otros sinfín de situaciones, esa sensación de que ya no hay nada que hacer, y creo que ahí también hay una afectividad. Quizá no es no es rabia, no es frustración, es otra cosa, ¿no? Pero sí hay afecto ahí, porque esa sensación de ya no hay nada que hacer, pues viene también, pues se conecta también emocionalmente con otras cosas, y quizá ahí en lo que nos toca ser creativas también, y pues seguir hablando como profes de esto, cómo le hacemos, porque creo que también nos pasa como profes, ¿no? De repente, momento de decir que ya, ¿qué hacemos con esto? Ya no hay nada que hacer, pero nos volvemos a decir a nosotras mismas, no, sí, o sea, sí tiene sentido seguir aquí, sí tiene sentido seguir educando, y creo que eso tenemos que pensar otras formas, pues de llegar a esos afectos y ver cómo se mueven, y quizá no se van a mover como se movían antes, ¿no? Pero sí, por eso traje otra vez como el tema de lo apocalíptico y esa sensación de ya no hay nada que hacer. Yo respondo a la provocación de Crisis sobre el apocalipsis, porque pues eso es una palabra que da miedo porque significa fin del mundo, lo acabo de googlear. Es fin del mundo, pues sí da miedo, ¿no? Pero yo me acuerdo de Jaime Morales, que pues todavía nos visita y nos da clase, como decir, bueno, si lo que se va a acabar es esta porquería de mundo, que se acabe, pero ya. Entonces, si se van a acabar matanzas como las de Gaza, que se acaben, pero ya. Entonces, yo creo que el Apocalipsis no fue un libro para darle miedo a los primeros cristianos, fue para esperanzarlos. Entonces, ya se nos quedó como una palabra de miedo para hacer películas de horror, pero tendría que ser algo que nos guíe y diga, sí, es una porquería este mundo, tiene cosas muy buenas que hay que conservar, tiene cosas muy malas que hay que cambiar, y nuestra magia como formadores es que los alumnos puedan distinguir la diferencia y soñar con el que quieren hacer. Y entonces provocarlo, porque no es como esperarlo en la parada del camino a ver a qué horas pasa el nuevo mundo, sino que hay que provocarlo. Entonces me gustaba lo de la histeria apocalíptica, porque sí están histéricos, pero como que tendríamos que orientar esa histeria, a ver si la logramos conectar, como decían psicológicamente, vamos a ver si conectamos que esa histeria los movilice, pero hacia algo bueno, no hacia como a ver en qué hoyos se meten en lo que pasa en las bombas nucleares, sino decir, a ver, vamos a provocarlo. Entonces ayer Pablo nos daba muy buenas ideas, decir, ¿por qué él ve esperanzadoramente esto? Porque sí están sucediendo cosas que a lo mejor chiquitas y dispersas no se ven, pero que sí están provocando cambios, que similares han provocado cambios que la narrativa nos los esconde, pero entonces que nosotros los ayudemos a leer y a sumarse. Y muchas gracias. Gracias. Bueno, por tema de tiempo, una última intervención y luego cerramos. Muy rápido, porque también creo que quería compartirla, ¿no? Bueno, muy rápido nada más. Pensando en esto de cómo le hacemos, primero creo que tenemos que aferrarnos nosotros a la esperanza, ¿no?
Yo hace tiempo leía un post que decía que todos tuvimos un maestro que nos impulsó, nos motivó, nos enamoró en el sentido teórico, ¿no? Y creo que eso, ahí está también mucho en radicar nuestra propia esperanza. Y otra de las cosas es traer, pues, otros referentes, ¿no? Ahora que tuve yo lo de internacionalización con Paola de la Vega, compartí un texto que es de Grada Quilomba, que se llama Memorias de la Plantación, y habla sobre los mitos de la construcción del conocimiento, ¿no? Y que dejan atrás afuera a muchos, inclusive pues, a los afrodescendientes. Entonces hoy lo ponía en la clase y me parece que está muy interesante porque dice justo esto de otras posibilidades de imaginar la misma construcción del conocimiento, ya no desde la objetividad, ¿no? Como esto que nos han enseñado, sino también desde la emocionalidad y desde la particularidad, ¿no? Entonces lo puse, les hice muchas preguntas, yo cambio ya toda la dinámica de que todo lo trabajen en clase porque si no, híjole, ¿no? Y también lo otro que también lo hemos platicado mucho en el DFH es que esta postura, aunque pensemos que NITESO es ya de facto, pues parece que no, porque yo sí empecé mis clases con el tema de Gaza y les preguntaba quién lo está abordando en sus diferentes carreras y nadie, ¿no? Entonces me parece que también hay algo que analizándolo, así como lo mencionas, Carlos, pues está fallando con los actores, ¿no? Ahí un poco. Y que ojalá la propuesta del DFH pues también pueda de alguna manera incidir, porque sí, justo necesitamos más la formación humana más que nunca, ¿no? No, pues agradecer, sentir que, o sea, compartirles que me llevo más, que me pidieron que trajera cosas, pero me estoy llevando muchas ideas para reflexionar. Y eso, pues no perder la esperanza, ¿no? Ver el apocalipsis justamente como eso, como o sea, que las cosas terminen, cambien o acaben, está bien también, ¿no? Eso. Y pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos, por tu conferencia y a Cristi por su comentario a la conferencia y por empezar el diálogo. Gracias también a ustedes por su presencia y bueno, a nombre del departamento me gustaría entregar un pequeño reconocimiento tanto a Carlos como a Cristi. Muchas gracias.